Muy bien, continuamos en la noche de Así Somos por la pantalla de Canal 2 Telpin HD y en www.telpintv.com.ar. Días pasados, las federaciones de cooperativas tuvieron la posibilidad de charlar con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y el arquitecto Roberto Otero ha sido partícipe de este encuentro. Roberto, gracias por atendernos. Buenas noches. Tito Bausela. ¿Qué tal, Tito? Muchas gracias. Muy bueno, bien, no, al contrario. En principio, ¿en qué marco fue el encuentro con el ministro? Bueno, nosotros habíamos pedido, en realidad por medio de las autoridades provinciales, tener una reunión con el ministro para aclarar algunas cuestiones que tenían que ver con Nación, sobre todo. En principio lo que quiero hacer notar, fuera de toda cuestión política o eso, es que a pesar de que la reunión fue a las 9 de la mañana del día siguiente al que Aranguren estuvo en Diputados, el tipo fue puntual, amable, nos atendió exactamente el tiempo que nos dijo, 1 hora, tomó nota de todo. Me pareció, digamos, muy profesional en ese tema de las reuniones, ¿no? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros teníamos un problema que podría tornarse en bastante serio, y es que como la resolución 6 y 7 de Nación, que es la que establece los precios mayoristas de energía, a lo que compramos nosotros, está recurrida y, digamos, si recién el día 6 de septiembre creo que lo va a resolver la Corte, creo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos haciendo un descuento a todos los usuarios de la plata que pagamos de menos. Si le sale a favor del gobierno y eventualmente nos quisieran cobrar en un día todo lo que no cobramos en estos meses desde que se inició el conflicto, quiebra. Sería de imposible pago para claro. nosotros. Entonces, digamos, el principal problema nuestro, aclarar, era que si bien ellos tienen la potestad de hacerlo, en el caso que les salga una resolución judicial favorable, bueno, de qué manera lo iban a hacer. Entonces ahí el ministro nos explicó que conocía el tema, que bueno, que no se iba a hacer de forma ni inmediata ni compulsiva, que íbamos, a llegado el caso, charlar. Había técnicos del lado de ellos y del lado nuestro ahí en esa mesa, charlar en una mesa de técnicos después del 6 de septiembre cuál sería el mecanismo en el caso que le saliera favorable la resolución al gobierno. Si no le sale favorable, queda como está. Claro, ¿no? Pero en caso que la Corte falle, yo creo que ahora el 6 empieza a tratarlo la Corte recién. Creo que sí. Digo que en caso que la Corte falle a favor del requerimiento del gobierno del aumento, también al usuario se le va a trasladar de manera paulatina, ¿no? De hecho, con el gas está pasando esto ahora. Claro. Va a venir en 4 pagos. Claro, en el caso el impacto es mucho menor, el del gas no es tan grande, pero también pretendíamos como mínimo que pagarlo, trasladárselo al usuario en forma paulatina y también nosotros pagarlo del mismo modo. Bien, obviamente. ¿Ya han tenido el visto bueno de Aranguren? Sí, él dijo que le parecía lógico respecto de eso. Después, otro tema que a nosotros, había 2 temas más bastante importantes para nosotros. Uno tenía que ver con obras que se están haciendo en la provincia y que fueron demoradas alguna licitación, obviamente por no contar con los recursos a partir de estos fallos judiciales. Queríamos saber cómo íbamos a estar básicamente para el verano, si esas obras se iban a hacer, obras de transporte me refiero. Bueno, ahí nos dijo que iban a hacer todo lo posible. No es un problema de la costa, primero le aclaro, para nosotros no es problema, es un problema más en el centro de la provincia, ¿no? Ajá. Pero ese fue el otro tema. Pero a nosotros, ¿en qué aspecto nos nosotros vamos a estar toca? igual que el año pasado, más o menos bien. No deberemos... o sea, la mejora importante para toda la zona de la costa, que es mucho más profunda, tiene que ver con una línea que tienen que hacer desde Mar del Plata hasta acá, digamos. Ajá. En este momento hay
6 sistemas de abastecimiento, 3 de transporte y 3 generadores. Los generadores no son muy confiables porque solo uno es nuevo, es el que está en Mar de Ajó y el que está en Mar del Plata, se paran cada 2 por 3 los generadores. Entonces el tema es agregar una capacidad de transporte mayor que está proyectada, es esa línea y está proyectada para las 2 de 17 y 18 hacerla. Pero mientras tanto, en la medida que no haya una falla demasiado importante, digamos, alcanza la electricidad que hay. Tendremos un servicio estable, digamos, porque claro, obvio que en las grandes ciudades se anuncia un verano con cortes, producto de la desinversión de tantos años, ¿no? Claro, digamos, esto no nos va a tocar a nosotros. No, en principio no. Mire, le explico una cosita técnica. A ver. Nosotros tenemos, como le dije, 6 abastecimientos. Generalmente, para que un sistema sea estable, se le llama que tiene que estar en una condición de N-2. Es decir, todos los abastecimientos que usted tiene, suponiendo que 2 se puedan caer. O sea, usted tendría que tener 8 para que si hay un problema en 2 de ellos, igual con los 6 que le restan, le alcance para la luz. En este caso no estamos así. Hay 6 y necesitamos los 6. Cualquiera que se cae ocasiona no hay reemplazo. Algún tipo de perjuicio, no hay reemplazo. Bien. Por eso, para eso se está esperando esta doble terna que van a hacer en un par de años, que no la pueden hacer ahora, no porque no pueden arrancar de Mar del Plata para acá, sino que tiene que llegar mayor cantidad de electricidad a Mar del Plata, digamos, ¿no? Así que, pero estamos, en la medida que no haya fallas importantes, estamos bastante bien. Y el otro tema que nosotros teníamos con el ministro es la participación de las cooperativas en las licitaciones de energía eólica, que hasta ahora no teníamos porque invitaban solo a, digamos, a megaproyectos. En octubre se van a abrir las primeras, grandes inversores internacionales, y nosotros queríamos ver si se puede establecer una metodología donde, sumando, hay 602 cooperativas en todo el país, sumando, digamos, algunos proyectos parciales, podamos tener un tratamiento idéntico y un fondo de garantía. Bueno, eso, digamos, designó a un técnico ahí para trabajar con los nuestros para ver de qué manera se puede implementar. Esas eran las 3 cosas. ¿Qué sería, digamos, la utilización de un recurso como el viento? Pero ¿cómo se aplicaría, digamos, en el plano a pequeña escala, ¿no?, de lo que es nuestra cooperativa? Bien. Usted, en vez de tener un parque de 100 megavatios en Comodoro Rivadavia, digamos, con 100 megavatios son 35 molinos de los más grandes, puede tener 10 mega, por ejemplo, acá es posible en la zona, por el lado del faro de Punta Médanos, se podría inyectar a la línea unos entre 10 y 15 megas. Entonces podría tener 15 acá, hay posibilidad de poner de 30 en 3 arroyos, porque no tiene que ver directamente solo con la cantidad de viento ni con el lugar, sino con el acceso a la línea de transporte, porque usted, si no tiene la línea de transporte en el lugar que hace el molino adecuada, no puede mandar eso a la red. O sea, tiene que ver con el diseño de la red. Entonces, en la provincia de Buenos Aires podríamos hacer algunos proyectos más chicos. De hecho, hay cooperativas que en su momento, hay 3 o 4, que han hecho, como la de Punta Alta, la de Regueira, que han hecho proyectos mínimos a su costo y que están funcionando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la energía eólica, arquitecto? Perdóname, perdón, Tito. Digo, las ventajas de la energía ¿Cuáles eólica? son las ventajas? Bien. Tiene digamos, cualquier energía no convencional tiene la ventaja de no estar dependiendo del petróleo. Nosotros, la matriz energética argentina, el 85% de lo que se consume es petróleo o gas. Digamos, son centrales térmicas. El 85% es una cantidad que está muy elevada. Solo el 15% provienen de centrales hidráulicas, atómicas, y hay un mínimo de eólicas.
Es decir, que esa matriz, si usted calcula que, por ejemplo, yendo a una situación casi óptima como la de Alemania, por ejemplo, donde el 70% proviene de energía eólica, biomasa y ese tipo de sistema, digamos, el consumo de petróleo, la emisión de carbono a la atmósfera baja un montón. Nosotros tenemos un sistema muy antiguo que está dado, le robo 30 segundos más, está dado por buscar soluciones baratas e inmediatas en vez de tener un proyecto a largo plazo. O sea, falta luz en San Clemente y lo más fácil es comprar un motor y ponerlo ahí. Bien. Ahora, después eso lo hipoteca de por vida. Claro, porque evidentemente la energía eólica, imagino yo, debe requerir una inversión, pero después en el largo plazo se observa, además de condiciones ambientales mejores, también economicidad. Claro, bueno, precisamente ese es el tema. Los parques eólicos no son una cuestión técnica solamente, ni siquiera lo más importante es lo técnico, sino es como un depósito a plazo fijo. O sea, usted, suponiendo que tenga la línea para extraer la energía, la línea de transporte, siempre hay que tener en cuenta eso, usted lo que sabe es que los molinos les cuesta X plata, que usted la amortiza en 15, 20 años a una tasa que generalmente está bancada por algún sistema internacional, Banco Mundial, parecido, y pasa a ser un sistema, una cuestión de tipo financiera, básicamente. No es un problema técnico, o sea, usted sabe que la recupera, y que recupera la plata en tantos años, para eso tiene que tener el crédito a una tasa más baja, porque si no, no la termina de recuperar nunca, y es ese tipo de problema. Entonces, cuando desgraciadamente nosotros buscamos siempre soluciones inmediatas, cuando ya está la cosa medio prendida a fuego, y entonces siempre lo más barato fue traer motores, calderas y ese tipo de cosas, y no pensar en el largo plazo, ¿no? Bien, pero lo concreto entonces es que el ministro Aranguren está abriendo la proyección para, digamos, pequeños emprendimientos de energías no convencionales para, en este caso, cooperativas. Claro, lo que en realidad es la primera reunión, nosotros le llevamos ese tema, él puso un equipo de trabajo para que trabaje con nuestros técnicos y, digamos, hoy no puedo decir en qué terminará eso, pero bueno, nos habilitó a trabajar sobre el tema que antes no estábamos. Bien. Bueno, ¿puede considerar entonces satisfactoria la reunión? ¿Se habló del tema tarifas? ¿Hubo tiempo o fue muy técnica? Sí, sí, fuera del temario se hablaron de algunas que no puedo comentar y algunas que sí le puedo comentar, como por ejemplo... Bueno, coménteme alguna que no pueda comentar. No, el tema básicamente una de las cuestiones era... básicamente una de las cuestiones era qué pasaba, no se olvide que esa reunión fue un día antes del fallo de la Corte, fue entre medio de la reunión del Congreso y la del fallo de la Corte, qué pasaba si pasaba lo que pasó, si la Corte le paraba, digamos, la suba del gas. Obviamente que todos conocemos, no hace falta ser ministro para conocer cuál es el tema. Si usted no saca la plata de algún lado, la tiene que sacar de otro. Y esos dos únicos lugares que tiene el Estado es o emitir más o endeudarse externamente. Porque pagar, si no lo puede sacar de tarifa, lo tiene que pagar igual la generación o sea, la compra de gasoil, la generación, y eso lo tiene que pagar igual. Así que, obviamente, lo que nos dio a entender el ministro es que entre la alternativa al gobierno iban a tratar de priorizar la no emisión, o sea, que o arreglarse con las facturas o tomar deuda o eventualmente buscar alguna solución de ese tipo, sí. Digamos, yo creo que ya eso no lo hablamos porque sobre el proceso inflacionario que recién ahora está mermando un poco, si le echan un poco de nafta, se complica mucho, ¿no? Sí, bueno, proceso inflacionario que merma a partir del enfriamiento de la economía, ¿no? O sea, todos apagamos las luces y todos comemos menos en restaurantes y hay menos consumo, digamos.
Es así, sí, es así. También es como el cuento de la buena pipa, ¿no? Digo, baja la inflación, pero no consumimos, vivimos peor, ergo, o tenemos una inflación más o menos galopante, pero la gente consume. Digamos, ¿dónde está el equilibrio, no? Ni aquello ni esto pareciera. Sí, yo creo que la verdad que hace muchos años que eso es algo como recurrente, ¿no? Soy bastante grande y desde que era chico, desde que era joven, fueron siempre así los procesos, ¿no? O hay inflación o hay recesión, o hay estanflación, que es la peor situación, y creo que es la que tenemos en este momento, que es estar parado, pero no obstante la inflación a un ritmo menor, pero sigue. No se detiene, 2% claro. mensual es un montón para un país parado, eso es obvio. Y en tren de la charla que tuvieron con el ministro Aranguren, ¿se habló de federalizar un poco las tarifas, digamos, de la inequidad que significa que algunos paguemos más, inclusive otros mucho más que lo que paga un porteño? No, eso no, ese tema no se tocó, pero lo conozco bastante y le podría hacer algún comentario, digamos, de por qué eso. En realidad el sistema de energía es un sistema autónomo para cada provincia. El gobierno nacional solo puede intervenir en el precio de venta de la energía, no en cómo, el de venta del generador, ¿me explico? Solamente ahí, a través de CAMESA, que es la administradora del mercado mayorista de energía. A partir de ahí, las resoluciones son provinciales y autónomas, y cada uno fue eligiendo el método que pudo o que quiso. El peor de todo, si le pongo un ejemplo, es Neuquén, que costaba 7 veces lo que pagábamos nosotros, que ya era mucho más caro que en Capital. En Neuquén, en Zapala, la energía, un tipo de una casita paga 7, 8 mil pesos de luz, se estaba pagando antes de este aumento, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho hace tiempo una propuesta en un librito, lo hemos plasmado, de hacer un fondo compensador nacional, para lo cual obviamente hay que modificar la Constitución. Esa es la parte difícil, la Constitución que les otorga autonomía a las provincias para fijar. Está bien, pero el problema radica en que la provincia compra mal, indudablemente, o por intereses ha elegido en este caso los últimos gobiernos peronistas, digamos, una manera donde se castiga muchísimo al bonaerense, por lo menos al de los cordones más. No hablamos del Gran Buenos Aires, que realmente... No, el Gran Buenos Aires tiene la misma de Capital, sí. Claro. Sí, algo de eso... Hay un tema político ahí, ¿no? En el medio. Algo de eso hay, pero la verdad que, para ser sincero, le tengo que decir que es un tema que comienza en el año 78, no, en el 67, en un gobierno militar, que es cuando ponen una de las leyes que ningún gobierno civil después sacó, de las leyes de la 72-90 y luego en el 78 la 90-38, que son parte de los impuestos que nosotros pagamos, una parte importante, solo afectada a la provincia de Buenos Aires, que fueron hechas para hacer 2 centrales eléctricas que nunca se hicieron, una de ellas en Laguna La Brava, acá cerca de Mar del Plata, nunca se hicieron, pero el impuesto siguió. Y así con varios. Nosotros tenemos 52% de impuestos, mientras en Capital pagan el IVA nada más. Claro. Ya ahí, más allá de todo otro tipo de eficiencia, ya está partiendo con una diferencia claramente notable por los impuestos provinciales. Que eso, si bien le vuelvo a repetir, no depende no depende de los últimos gobiernos, pero ninguno hizo nada por modificarlo. Por supuesto. Depende que nadie... Han tenido mayoría en las cámaras, digamos, hubieran podido realmente... Eso es lo distorsivo, ¿no? Por eso se siente tanto en el bolsillo realmente. Claro, sí. Bien. Pero usted, imagínese, cualquier cosa, usted va a comprar la carne en la carnicería y en vez de pagar el 21% de IVA, paga el 52%, se le fue... Sí, claramente. La carne le aumentó bastante, ¿no? Arquitecto, le agradezco mucho la gentileza de estos minutos, ¿eh? Bueno, hasta luego, Tito. Que tenga buena noche, gracias. El arquitecto Roberto Otero, presidente de CALP, sobre la reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ministro
de la Nación. Hacemos una pausa, ya venimos con más Así Somos.